Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos los panelistas presentes. Estoy muy emocionado, de hecho, por tocar este tema el día de hoy. A mí, FUDEPA me ha mostrado, y me ha de hecho, eh, me ha hecho construir bastantes situaciones de pensamiento crítico y verlos y tenerlo aquí, el poder estudiar un poco su trascendencia académica, pues me hace sentir muy feliz y de hecho tengo las expectativas muy altas de este tema. Bueno, sin más, y con el permiso de los panelistas y los presentes, voy a dar inicio a esta mesa redonda. Gracias. Bueno, con la protocolaridad de siempre, muy buenas tardes, noches a todos. Les voy a darles una cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada Cultura de la cancelación y scratches en las redes sociales, los alcances, problemas y peligros, el cual tuvo y tiene una gran relevancia, ¿no? Acá en América Latina. ¿Por qué? Porque estamos ya viviendo pues en una sociedad hiperconectada. Y me gustaría mucho ver los alcances y las posiciones de los panelistas presentes. Bueno, el presente evento lo vamos a manejar en tres partes, si me lo permiten. La primera estará compuesta por la presentación y exposición de los panelistas, los cuales van a tener como máximo 10 minutos para poder exponer su punto, ¿no? Y el segundo punto, la segunda parte, perdón, vamos a pasar a la sección de las preguntas y las respuestas. El banco de preguntas que se va a generar dentro de nuestro panel y también las preguntas que se puedan poner en el buzón de mensajería de la plataforma, ¿no? La mecánica de las preguntas van a ser de manera directa, es decir, que se pregunta al panelista y se responde en la brevedad. Las preguntas, quiero recalcar que no van a poder pasar de un minuto de formuladas, así que sugiero que sean lo más concisos posibles. Asimismo, a los panelistas recomendarles que la respuesta no sea tan extensa, hagámoslo lo más prolijo y lo más conciso posible. Y bueno, sin más, dadas las indicaciones de haber alguna consulta, alguna pregunta para el tema de la coordinación, me lo hacen saber en el tema del buzón de mensajería en el chat y lo podamos resolver en la brevedad. Bueno, me da mucho gusto empezar pues nuestro panel teniendo a grandes analistas, como lo mencionaba al inicio, investigadores de la ciencia política, hablando sobre la cultura de la cancelación, los scratches en las redes sociales, como lo vengo a mencionar, y bueno, agradecer también el esfuerzo por su participación aquí, ¿no? Y los presentes también que nos puedan ver y nos están siguiendo por las redes sociales. Sin más, quisiera presentar a este panel que va a ser, bueno, muy interesante. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia también de la licenciada Brenda Leonela Infante, quien es socióloga por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, becaria interna doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigación de Gino Germani, maestreada en la Maestría de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales, docente en la materia de Opinión Pública en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como investigadora y analista en la opinión pública. En el ámbito privado, trabajó en la consultoría y comunicación política de nivel nacional y subnacional. Sus trabajos han sido publicados en revistas internacionales sobre comunicación política y periodismo. En Argentina ha publicado artículos referidos al lazo democrático y el liderazgo político. Actualmente su tema de tesis se focaliza en mecanismos de participación ciudadana en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, Sigo con nuestro siguiente panelista, del mismo modo la licenciada Bárbara Natala Sierra Freire, quien tiene una licenciatura en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Catedral del Ecuador. Cuenta con un doctorado en Sociología en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Como experiencia laboral, es coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos en Ciencias Sociales y Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesora en la Escuela de Sociología de la misma casa de estudios y cuenta con una gran carrera en el ámbito de la investigación. Es directora de la espiritualidad espiral en las prácticas y creencias de las comunidades ancestrales de la misma casa de estudios.
Cuenta con varias publicaciones a lo largo de su carrera, siendo su última publicación Fracturas, crisis en tiempos de pandemia, en el 2022. Asimismo, también contamos con el magíster David Ricardo Murcia Sánchez, quien es politólogo y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de EAFIT, con experiencia en investigación, teoría y filosofía política, economía internacional, poder urbano, políticas públicas y desarrollo. Ha estado involucrado en el proceso de análisis y diseño de políticas públicas como la de juventud y la innovación de Medellín, además de estudios de planeación y desarrollo para la universidad que antes mencionaba, con el Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo y el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, realizando una revisión de los planes de desarrollo local del municipio. Seguidamente presentamos a la doctora Ariana Aime Aminaoel, quien tiene el doctorado en Administración y Política Pública, licenciada en la carrera de Ciencia Política, con orientación en Análisis Político, maestreada en Estudios Latinoamericanos, profesora adjunta de la Universidad Blas Pascal en las cátedras de Historia del Pensamiento Político Argentino y Metodología del Trabajo Final de Grado, profesora titular del Seminario de Historia del Pensamiento Económico, profesorado en Economía del Instituto Leibniz de Villa María. Asimismo, es becaria postdoctoral de investigación en el Centro Confinet, investigando temas vinculados al análisis de políticas públicas, modelos de acumulación y plataformas digitales en América Latina. Integrante de equipos de investigación de la Universidad Nacional Villa María y de la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre políticas públicas, economía política, Big Tech, trabajó como capacitadora para gobiernos locales en gestión de proyectos como asesora técnica y, en este caso, asesoramiento en temas vinculados al análisis estadístico y cualitativo de datos sociales para políticas públicas. Asimismo, contamos con la licenciada Karen García, quien lleva una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, elaboró como pasante en función logística y organización en FUDEPA, y ha desempeñado funciones en la Alcaldía Municipal de Soyapango en la Secretaría Gerencial de Informática. Y también nos acompaña, por último y no menos importante, claro, al referente experto por corrientes de la Red Federal de Estudios Electorales Politeia de Fundación Atenea, Agustín Sebastián Carlevaro, quien lleva una sólida formación académica, es abogado y especialista en Derecho, un doctor en Derecho por la Universidad, la UNE, demostrando su dedicación a la búsqueda de conocimiento y excelencia. Su compromiso con el avance de la sociedad lo ha llevado a emprender investigaciones postdoctorales de gran relevancia, abordando temas de impacto en el ámbito educativo, político y social. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de San Andrés y la Universidad de Massachusetts, han nutrido su perspectiva interdisciplinaria, permitiéndole explorar áreas cruciales como la ética, la religión, el derecho, la política y la comunicación. Esta diversidad de enfoques ha enriquecido su capacidad para poder abordar desafíos complejos que enfrenta el mundo político actual. Y como miembro de la Asociación Argentina de Derecho Político y distintos consejos y comités vinculados a la ética pública. Bueno, ya presentados a nuestros panelistas, sin más voy a proceder a darle la palabra a la licenciada Brenda Leonel Infante para que nos pueda dar a conocer los alcances, la perspectiva y todo lo que pueda llevar el tema de la cultura de la cancelación y scratches en las redes sociales. Licenciada, tiene usted la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Perfecto, sí, porque Sí, se lo escucho. generalmente cuando arranco un Zoom o un Meet empiezo con una vocecita ardilla, lo cual, bueno, es maravilloso. Después si se extienden los videos, así quedo todavía más escrachada y formo parte de la cultura de la cancelación, pero bueno, no es el caso, ¿no? Obviamente por daños morales a los oyentes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos y todas y todes por la invitación. Realmente considero que estos espacios son realmente necesarios, más en los contextos que estamos viviendo, bueno, en Argentina en particular y bueno, Latinoamérica y el mundo con los avances de las derechas.
y poder pensar el rol que ocupamos tanto académicos como organizaciones para pensar fenómenos como lo que es la cultura de la cancelación, para mí son sumamente necesarios para, bueno, poder disputar y dar estas batallas que son necesarias frente a estos avances que estamos viviendo, que bueno, claramente no son una novedad, como tampoco es una novedad la cultura de la cancelación, pero bueno, siempre es necesario estar acá dando nuestras batallas y nuestras resistencias. Bien, quería comentar un poco en relación al informe que bueno, compartieron desde FUDEPA, lo cual me parece un informe sumamente necesario, que en próximos cuatrimestres me gustaría incorporar en la cátedra de opinión pública, la carrera de ciencia política de la Facultad de Ciencias Sociales, con el permiso de FUDEPA, obviamente, que después bueno, voy a escribir en mail para hacer el correspondiente pedido, porque dentro de lo que presenta el informe me parece sumamente necesario profundizar sobre todo en el cuadro que ustedes presentaron de cuáles serían las buenas y las malas prácticas de lo que es la cancelación. Pero antes de llegar ahí, me gustaría retomar un par de cosas que me parecieron muy interesantes. En primer lugar, la pregunta que plantea el texto en función de, bueno, ¿quiénes definen cuáles son los parámetros sobre lo que es lo moral? ¿No? O sea, ¿cuáles son las discursividades que circulan socialmente para definir aquello que es lo moral y qué es aquello que se termina cancelando y qué no se termina cancelando, ¿no? O sea, qué es lo legítimo y lo legítimo de ser decible, de que circule y que forme parte de lo aceptable y lo no aceptable. Pareció muy interesante esta cosa de, bueno, retomemos esto, ¿no? No es tan solo una cuestión de decir, bueno, cuáles son los efectos que tiene la cultura de la cancelación, pero también hacer un paso más atrás, ¿no? Este paso más atrás es, bueno, ¿de dónde surge esto? ¿Cómo socialmente construimos qué es aquello que puede circular y qué no puede circular? ¿Y quién es, o más bien, cómo se jerarquiza la capacidad de poder imponer estas visiones y divisiones del mundo, ¿no? Porque, está bien, las redes sociales han amplificado y han democratizado el acceso de poder aportar y dar nuestras voces dentro de las redes sociales y llegar a nosotros, pero no dejar por eso desatendido el hecho de que las tecnologías responden a determinados intereses y como determinadas élites son las que se ven favorecidas y determinan qué es aquello, qué es lo que puede estar circulando y no circulando. Y cómo eso se maneja y cómo eso obviamente después termina repercutiendo, pero a mí me pareció muy interesante retomar y arrancar por esta pregunta, ¿no? De, bueno, está bien, generalmente cuando uno piensa en la cultura de la cancelación, en las redes sociales, lo que piensa es en el fenómeno, ¿no? O sea, en aquello que se nos muestra, de los impactos que tienen sobre obviamente las personas que terminan siendo canceladas, más allá después de la discusión que podemos tener de, bueno, es malo o bueno la cancelación, que obviamente lo vamos a discutir, espero en profundidad, pero principalmente, bueno, de dónde surge y a qué intereses responden los parámetros de lo moral, de lo moralmente aceptable y lo moralmente rechazable. Y respecto a esto, bueno, nada, plantear la pregunta, bueno, ¿quiénes son los que lo definen? Y otra cosa que también me había parecido muy interesante del informe es la cuestión de la autocancelación, ¿no? O sea, cosa paradójica, que uno podría decir, bueno, las redes sociales vinieron acá a permitirnos, está bien, tenemos nuestros pequeños chalecitos en una aldea global, como diría Castells, pero aún así nos vemos inhibidos a poder expresar nuestra opinión, por miedo a ser cancelados. Obviamente, con esto no estoy desconociendo de que, bueno, incluso también resulta más sencillo, bueno, crearse una cuenta falsa y desde el anonimato, bueno, poder decir cosas que nada, son cancelables, pero bueno, no termina teniendo
un impacto sobre un sujeto con nombre y apellido, con dirección de la casa, que después bueno, se terminan escrachando, etc. Pero aún así, como bueno, aquellos quienes ponemos nuestro nombre, ponemos nuestra foto en redes sociales, a veces tenemos esta cuestión de inhibirnos a nosotros mismos, de autocancelarnos y autocensurarnos, y cómo eso influye también en esta limitación de lo que uno pensaba en lo que sería la apertura de este diálogo público que se daría en redes sociales. Al final, o sea, terminamos siendo más espectadores, leyendo a otros, que siendo partícipes, por miedo a decir, bueno, por ahí digo algo y es sacado de contexto, o incluso tergiversado para poder ser cancelado, ¿no? Bien, y respecto a esto, también quería traer un par de dudas, cuestiones, interrogantes, para poder hablarlo entre todos. Esta cuestión de el rol de entre los medios de comunicación tradicionales, lo que sería la labor periodística, y, y las redes sociales, porque por ahí tenemos muy internalizado que todo lo que sucede en redes sociales es en parte también como un reflejo de la circulación de sentido común, ¿sí? Y por ahí a veces no necesariamente es así. No sé, me pasó, por ejemplo, cuando yo trabajaba en consultoría política, que de hecho estudiamos mucho crisis en determinados municipios o provincias, y se tomaba lo que se decía en redes sociales como si fuese una manifestación en la calle, una manifestación en los hechos dentro de lo que eran las provincias o los municipios, y por ahí uno haciendo un trabajo como más de campo, ¿no? En el territorio, o sea, en el territorio de la calle, no en el territorio de las redes, y por ahí uno se cuestionaba, ¿no? Yo me cuestionaba, bueno, ¿qué tanto de estas crisis, de estas cancelaciones que vemos en redes, después tiene circulación en el ámbito del sentido común, ¿no? En el ámbito de las calles, sino es por ahí más una amplificación que se da a partir de las redes, de las redes sociales, no, desde los medios de comunicación tradicionales, esta cuestión de decir, bueno, es mucho más accesible llegar a las redes sociales, obviamente porque por el volumen, obviamente por el volumen de la información a la que se tiene acceso, a la instantaneidad, incluso, bueno, el hecho de que sea gratuito poder entrar a redes sociales y poder ver qué dicen las personas, y tomar eso como si fuesen, o, bueno, por ejemplo, demandas, o bueno, incluso la cancelación en sí misma, se lo puede llegar a tomar como si fuese algo que realmente está circulando socialmente como parte de la discursividad, y por ahí es una discusión que es más en el plano de las redes sociales, y no tomarlo como si fuese es todo, ¿no? En el plano de la calle. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no tan solo académicos, sino obviamente la clase política, consultores, periodistas, toman lo que pasa en los medios como si fuesen un reflejo de una otra cosa mucho más amplia, y por ahí a veces son discusiones que quedan en las redes sociales. Y lo que me parece muy interesante de la cultura de la cancelación es que la cultura de la cancelación viene a ser esa muestra de, además de mi duda, ¿no? Decir, no, bueno, esto también sí tiene impacto en la vida de las personas, sobre todo en las personas que son canceladas, ¿no? Como lo decía hace un momento, no sé, estoy pensando, eh, no sé, generalmente cuando pensamos por ahí a veces en la cultura de la cancelación, estamos hablando de influencers que dicen cuestiones polémicas, o no sé, hace poco, por ejemplo, bueno, acá hay varios compañeros que no son de acá de Argentina, pero hace poco tuvimos la cancelación de un artista de Lali, que es cantante, que hizo comentarios en Twitter después de que fueron las elecciones, comentando, bueno, la angustia que le provocaba a ella, que el candidato de Avanza Libertad, Javier Milei, había quedado primero en las elecciones de las PASOs, y bueno, fue sumamente criticada, cancelada, bueno,
cosas que se imaginarán que pueden haber dicho. Y esta cuestión de, bueno, como es un artista, no puede opinar de determinadas cosas sobre la política. Y esta idea mía, que también se refleja en el informe, me parece como muy interesante. Es decir, bueno, también lo que es moral o inmoralmente o ilegítimamente decible, también corresponde mucho en el quién, ¿sí? Porque, digamos, son aquellas personas que exceden lo esperado, o sea, si sos cantante, remitite a hablar solamente de música y no te podés meter en otros temas. Si te metes en otros temas, vas a ser cancelable. Y incluso eso mismo se corre de estas nociones que tenemos de, bueno, lo que serían las redes sociales, ¿no? Si las redes sociales están para democratizar y ampliar, porque una persona, por más que sea cantante, no puede expresar o manifestar lo que piensa. Y bueno, justamente por esto, ¿no? Como desde el sentido común se construye, digamos, estas cuestiones de, bueno, quiénes son y quiénes pueden decir determinadas opiniones. Después otra cosa que me había notado es, bueno, esta idea de pensar bueno, la cancelación como un efecto particular y un efecto novedoso, ¿no? O sea, tantos discursos, que esto es algo que yo quería cuestionar un poco el informe de FUDEPA, ¿no? También, porque no tan solo vamos a decir las cosas que coincidimos, sino en aquellas cosas que nos permiten crecer todavía más, ¿no? Y cómo uno puede crecer, bueno, con comentarios que nos llevan a pensar. ¿Qué es esta idea del temor ¿cómo plantearlo? O sea, plantear esta idea de que, bueno, la democracia per se implica el diálogo entre todos y todas y todes, que todos estamos invitados a hablar y en redes sociales aún más. Pero aún así los discursos democráticos la discursividad implica la exclusión siempre de uno a otro. Hace unos años pensamos que dentro de lo que era la discursividad democrática argentina, estaba por fuera, no sé, reivindicaciones a la última dictadura cívico-militar, ¿no? O sea, discurso democrático que tiene un otro a quien excluir. Y bueno, hoy por hoy, bueno, tenemos la vicepresidenta del principal candidato que, bueno, defensora también de genocidas. Y esto me hace pensar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene de particular y de novedosa la cultura de la cancelación, ¿no? La discursividad en sí misma es cancelación. Igualmente, a ver, hablar de la cultura de la cancelación, Licenciada, sí, ya disculpe que sé, le corte, le vamos a dar 2 minutos más, por favor, para que pueda terminar. sí, sí, Gracias. igual ya estaba cerrando. Eh, de esto, bueno, ¿qué tiene de nuevo, de novedoso la cultura de la cancelación? Puesto que todas las discursividades generan una cancelación hacia un otro. En redes sociales lo que tenemos es, obviamente, todas las particularidades de las redes sociales. La cultura de la cancelación ahora es con una mayor instantaneidad. O sea, yo comento algo que se viraliza y es cancelable y termino siendo cancelada en menos de 2 minutos después de que terminé de hacer no sé, después de haber tuiteado algo. La masividad llega todavía a más personas. Y además, obviamente, que queda ese registro y cómo después ese registro termina cayendo o no, que es donde lo que yo me preguntaba dentro de lo que es la circulación ya más de lo que es el sentido común, ¿no? La circulación dentro de las sociabilidades. Así que bueno, esas eran como algunas de las líneas que yo rescaté del informe. Bueno, me extendí un poco y no pude llegar a hablar en particular de la tabla que presenta el informe, que es, bueno, cómo poder identificar las buenas y las malas prácticas de la cancelación. Y lo cual me parece muy interesante esto de decir, bueno, no demonicemos la cancelación en sí misma no es algo malo, o sea, la cancelación es una cancelación, es un fenómeno y lo tenemos que analizar, o sea, más allá de las cuestiones de si es bueno o malo. Pero sí plantearnos decir, bueno, ¿cuándo podemos pensar que la cancelación sirve para profundizar un diálogo público y cuándo la cancelación sirve para terminar eliminando a un otro bueno,
de maneras que en términos democráticos no nos gusta y consideramos y hemos definido moralmente como algo ilegítimo. Bueno, hasta ahí Claro. llegué. Mil gracias por el espacio. Muchísimas gracias, licenciada Brenda, bastante interesantes sus apreciaciones, de hecho, muy, muy, muy profundo. Bueno, sin más, damos pase a la licenciada, a nuestra segunda panelista, que pueda tocar este tema y profundizar el informe también que nos dio FUDEPA. Demos pase a la licenciada Bárbara Natalia Sierra Freire, ¿no? Quien, bueno, tiene la palabra a partir de este momento. Buenas tardes, gracias por el espacio. Pero yo voy a abordar este tema desde tres perspectivas que voy a interrelacionarles. Uno que es el uso extendido de las redes sociales digitales, sobre todo, digamos, de un rango de edad que va no sé, desde los 50 años para abajo, ¿no? Que son los que más usan. Luego, lo que es el avance de las luchas sobre todo feministas, de las luchas anticoloniales, ¿no? También de las luchas anticapitalistas, pero creo que básicamente voy a centrarme en las dos primeras, ¿no? Sobre todo en la primera, en las luchas feministas. Y por último, un ejercicio de justicia autónoma, ¿verdad? Entonces, desde estas tres líneas voy a abordar esto que se llama o ha dado en llamar la cultura de la cancelación y el scratch, que no es lo mismo, ¿no? A ver, primero hay que decir que desde que se empieza a hacer este uso masivo y extendido de las redes sociales digitales, es en ese espacio donde las personas van a tener su socialización básica, ¿no? Donde van a construir su identidad. Es decir, uno puede decir que ahora las personas existen en este gran otro digital, ¿verdad? Ahí despliegan sus intereses de todo tipo, ¿no? Políticos, estéticos, afectivos, académicos, ¿no? Deportivos. Es decir, existen ahí, se existe ahí. Ahí se construyen las nuevas comunidades, ¿no es cierto?, sociales, que son de carácter virtual, y entonces, como está deslocalizado, desterritorializado, ¿no es cierto?, la posibilidad de las relaciones sociales se amplía, ¿no? Más allá de los límites territoriales que existían en un mundo no virtual, ¿verdad? Entonces, esta tecnología, por un lado, ha ampliado los procesos de información, diría yo, más que de comunicación, ha generado un acceso también, ¿no es cierto?, un acceso más democrático a la información, pero también como los propios generadores o creadores de estas redes lo dicen, también ha restringido, ¿no es cierto?, porque ya hay un documental que circulaba por Netflix sobre las redes sociales, ¿no?, donde los creadores de estos advertían que esto también por el algoritmo se genera guetos, ¿no es cierto?, guetos de interés, ¿no es cierto?, pequeñas comunidades de interés que aparecen como la totalidad del mundo, y eso nos puede llevar a posiciones dogmáticas, ¿no es cierto?, a construir verdades como absolutas, que hace también daño, ¿no?, a los procesos de diálogo, a los procesos de ampliación, digo, de la comunicación, ¿no? Porque al final terminamos encerrados en un pequeño espacio donde nos ubica el propio algoritmo, ¿no? Y parece que eso es la verdad. Entonces tiene estas dos, esta doble faz, ¿no es cierto?, el uso de las redes sociales que hay que tomar en cuenta. Eso primero. Luego está el movimiento, para mí, el más fuerte en los últimos años, el movimiento feminista, que es el que con mayor fuerza comenzó a usar este instrumento de lucha, ¿no es cierto?, que más que Scratch es la cancelación misma, porque no es la cancelación ya tiene otras implicaciones. La cancelación tiene implicaciones incluso de poder llegar a la muerte simbólica y social de una determinada persona, ¿verdad? Y ya hemos vivido eso, es decir, porque de la denuncia, Scratch en las redes sociales, luego termina ese efecto haciéndose visible en la vida de la persona, ¿no es cierto?, en su trabajo, qué sé yo, en sus estudios, en sus quehaceres cotidianos. Pero es, digamos, lo que más se desarrolló en el movimiento feminista frente a una justicia cómplice de la violencia de género, ¿no es cierto? Una justicia que se le llama la justicia patriarcal, que nunca daba oídos y menos respuestas a la violación, ¿no es cierto?, permanente
de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, a la violencia que se ha ejercido sobre las mujeres. Entonces es una manera, ¿verdad?, en este proceso de abrirse, ¿no es cierto?, a ejercer, a hacer uso de la justicia propia, ¿no es cierto?, nos llama la justicia de propia mano, ¿no? De esto tenemos casos también en otros terrenos, ¿no es cierto?, pero ha sido muy visible con el movimiento feminista, y hay un ímpetu, ¿no es cierto?, desde las luchas feministas por ejercer esa justicia. Luego vamos a ver cuáles son los límites, los alcances y los peligros, pero yo creo que ahí es donde más se da este proceso. Podemos encontrar en otros lados, ¿no es cierto?, pero no con esta, yo diría, con esta como intención política, ¿no?, y de una política de justicia, de lucha, como se ve en el movimiento feminista. Y entonces esto ha cobrado un gran alcance y es obviamente un instrumento que ha servido en muchos casos para que la justicia, digamos, formal, la justicia patriarcal, se abra, hoy al menos, ¿no es cierto? Es decir, golpear las puertas a esta justicia. Entonces, digamos, esto es el segundo momento, este movimiento feminista. Y lo último es este ejercicio, que es lo más para mí complejo, ¿no? El ejercicio de la justicia de manera autónoma, ¿no? Que puede ser contra la dominación masculina, que puede ser contra la dominación colonial y que puede ser también contra la dominación capitalista, ¿no? En todo lo que esto implica. Así comenzó el Scratch, y me parece que en Argentina mismo, ¿no es cierto? Yendo a las casas de aquellos, no sé, sujetos acusados de alguna violación a los derechos humanos, o empresarios que no pagaban impuestos, ¿no es cierto? Es decir, ahí a denunciarles públicamente. Claro, ahí todavía no había esta velocidad que está en las redes sociales, que es inmediata. Ahora, el ejercicio de esta justicia, ¿no es cierto?, de esta forma de justicia que es para mí autónoma, ¿no es cierto?, se sitúa en el caso del movimiento feminista en un momento de avanzada, ¿no?, de la lucha feminista, de fuerza, de ímpetu. Yo diría como cercano a la revolución. No llega a ser una revolución, y eso podemos discutir, pero tiene mucho ímpetu. Está rompiendo y rompiendo con el mundo conocido, no el mundo patriarcal, digamos, conocido. Y todo momento de avance de la lucha tiene un momento de terror, digo yo, ¿no? Así como se habla de la Revolución Francesa, ¿no? El terror revolucionario, porque el desmonte, ¿no es cierto?, de los códigos de dominación, de las relaciones de dominación, es violento. Yo siempre pienso, cuando el señor Marx hablaba de la violencia revolucionaria, no se refería a las armas, y se refería a que desmontar un sistema, ¿no es cierto?, dominante, es desmontar relaciones, y desmontar relaciones significa que va a haber violencia en las personas, porque las personas somos resultados terminales de un conjunto de relaciones que se quieren cambiar. Entonces, cuando se revientan relaciones, se está afectando a las personas. Con esto tampoco aquí hay una perspectiva moral, ¿no? O sea, pero se afecta a las personas, ¿verdad? Porque se afecta a nuestras costumbres, a nuestras certezas, ¿verdad? Y en el caso de la cancelación desde el movimiento feminista, es decir, estamos hablando de una de las relaciones más íntimas, como más fundamento de la sociedad, que son las relaciones de género, ¿verdad? Y se revienta, ahí se revienta, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de la justicia ahí es algo muy delicado, porque implica, ¿no es cierto?, que la persona que va a ser juzgada, además con esto, yo te creo, ¿no es cierto?, que es parte de este ímpetu del movimiento feminista. Yo te creo porque no nos creían, porque no nos oían, ¿no es cierto?, porque no nos hacían caso ya durante miles de años, ¿no es cierto? Entonces ahora viene esta fuerza de yo te creo sin previo, como se da en la justicia formal, ¿no es cierto?, debido proceso, escuchar a las dos partes, y todo eso se elimina, y es como yo te creo, es como una especie de reivindicación histórica, ¿no?, como yo te creo a la víctima de la colonización. Pero claro, esto es en el momento de ímpetu revolucionario, pero ya eso tiene consecuencias, y yo voy a decir, y ahí puedo decir qué consecuencias tiene, y no va a poner buenas ni malas. Podemos hablar incluso, no en términos morales, sino en términos de la dimensión, ¿no es cierto?, de este ejercicio de la justicia. Si puede haber excesos, excesos que terminen lesionando a personas, ¿no es cierto?, y no tanto a las relaciones, o quizás cuando se
intenta mandar abajo a las relaciones de dominación, se termina lesionando a las personas, porque cuando hablamos de la cultura de la cancelación como ejercicio de la justicia autónoma, sobre todo en cuanto al movimiento feminista, estamos hablando de, voy a decir como mujer, estamos hablando de que nuestros hijos, ¿no es cierto?, nuestros compañeros, nuestros padres, nuestros primos, así, nuestros amigos, pueden ser sujetos de esa cancelación. Es decir, ahí hay una relación afectiva, ¿no es cierto? Entonces, va a generar una cosa mucho más compleja, ¿no es cierto? Porque es la relación básica, una de las relaciones básicas donde se funda la sociedad. Entonces ahí yo podría ver, digo, estos, o sea, si nos distanciamos un poco de ese movimiento, que es un ejercicio más desde teórico, ¿no? Más académico, más intelectual, ¿no? Porque otra cosa es el tema de mi postura política ahí, cuando estoy en la calle, cuando estoy en las redes, cancelando, ¿no es cierto? Y que sé que la consecuencia de eso, la gran consecuencia ya en la persona puede ser que termine yo generando un, un, un muerto simbólico, que termine obligado casi por esta situación a terminar con su vida biológica, ¿no? Porque es así, es decir, el tema de la cancelación, es decir, yo te aparto de todo, yo te margino, tienen algunas culturas digamos, culturas ancestrales, ¿no es cierto? Esto de cuando hacen algo en contra de la comunidad es como expulsados de la comunidad, y ser expulsados de la comunidad para un ser humano es gravísimo, ¿no? O sea, ser expulsado del espacio donde existen, donde encuentran su identidad, ¿no? Su identidad social es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y por eso ahí se ve el nivel de sanción, ¿no es cierto? La sanción de la cancelación a esos niveles es quizás mucho más grave que la sanción que puede tener con la justicia ordinaria. Entonces, yo quiero quedarme ahí dejando esta idea, ¿no? O sea, todo esto es proceso de una lucha y hay ese momento de lucha, pero las consecuencias son estas. ¿Qué frente a eso? ¿Qué frente a eso como sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo asumimos eso en medio de esta red social, además digital, que es otro problema más que se suma, ¿no? Pero dejemos hasta ahí para poder discutir. Y gracias nuevamente. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por el respeto al tiempo también. Bastante profundo las tres alcances que nos dio. De hecho, ya lo vamos a trabajar posteriormente y desglosarlo. Eh, Seguidamente, doy la palabra al magíster David Ricardo Murcia, el politólogo. Por favor, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Primero que todo, pues agradecerles la invitación a, a este panel. Segundo, excusarme porque no mandé mi perfil y veo que sacaron uno que es más o menos viejo. No importa, pues no me voy a poner. Lo importante acá no es en qué esté haciendo, sino cómo abordo la pregunta en la que estamos. Denme un segundo que pongo el reloj para poder guiarme. Yo quisiera, muy en la línea de la ponente anterior de la profesora Natalia, yo quería que reflexionáramos acerca, ella anteriormente, que quería que comenzáramos hablando sobre lo modal de las redes sociales, porque es el escenario alrededor del cual nos invitaron a reflexionar y cómo en las redes sociales la cancelación es posible. Pero quisiera cambiar porque me parece que la discusión sobre la justicia y sobre los límites que le damos a la justicia es exageradamente importante, en especial acá en Colombia, en Medellín, donde yo estoy. El fenómeno de la cancelación, de las luchas feministas en la Universidad de Antioquia, estamos llegando a un punto en el cual se ha imposibilitado la conversación en tanto a algo que Martha Nussbaum llama la furia de la búsqueda de la justicia. Porque cuando estamos hablando de justicia y de justicia como mecanismo de regulación social y político, estamos hablando de unas garantías procesuales que permitan establecer igualdad en el relacionamiento. Y alrededor de estas comunidades, estos nichos culturales a los que estaba refiriendo ahorita la profesora Natalia, se genera una autocomplacencia o discursos autorreferenciales que se constituye con una base moral similar. Yo doy dos materias en ciencia política que me encantan mucho, que son filosofía política medieval y ética pública, y me hace enormemente feliz poder darlas.
Y ahí hay un filósofo enorme que se llama Nicolás de Cusa, uno de los primeros irenólogos, y él reflexiona sobre la convivencia, la tolerancia, es de las primeras reflexiones sistemáticas que tenemos acerca de la posibilidad de la tolerancia. Y él lo que nos dice es, bueno, es que solamente podemos tolerar y podemos convivir con aquellos con quienes tenemos concordia, con quienes tenemos una base moral común. Y el gran reto de las sociedades democráticas, el gran reto de las sociedades pluralistas en la que estamos es cómo convivimos con aquellos con los que no podemos convivir y no tenemos punto moral común. Y para eso surge la justicia. La justicia es una racionalización y es un instrumento que nos permite. Y ahora, cuando estamos buscando, porque es de entender también que estas son búsquedas revolucionarias, es la búsqueda del sujeto social mujer que ha sido sistemáticamente abusado, para la cual el sistema de justicia jurídico, político, no ha servido de respuesta y están buscando otra respuesta. Están buscando una alternativa de solución viable para tratar de llevar su reclamo a tener alguna satisfacción. Y sin embargo, lo que estamos encontrando, por ejemplo, aquí, por lo menos aquí en Medellín, por lo menos aquí en Antioquia, es estudiantes encapuchados persiguiendo con bidones de gasolina a profesores acusados, sin un sistema procesual. Y ahí es cuando yo creo que tenemos que reflexionar qué es lo que es justicia, qué es lo que es revolución, qué es lo que es la posibilidad de conectarnos con el otro. Con esto quisiera devolverme a como quería comenzar la conversación actual o plantear mi postura, y es que la irrupción de las redes como el escenario privilegiado de las redes sociales, de las tecnologías de la información y la comunicación como el escenario privilegiado de la socialización, tienen un impacto modal en cómo nos relacionamos con el otro porque nos permite despersonificarlo y llevarlo a la completa abstracción de un avatar. Y entonces ahí es fácil cancelar, no es fácil cancelar a mi tío que me hizo algo, no es fácil cancelar a mi vecino, no es fácil cancelar a aquel con quien convivo, pero cuando dejamos de relacionarnos con el otro desde una matriz mental que es relacional, es interactiva, en un sentido con una gran proxemia, en un sentido de inmediatez, y nos relacionamos a través de la mediación que permiten estas plataformas, es que desaparece la conversación, desaparece el diálogo y hay la posibilidad de decir, es que yo no converso con usted, pero entonces ahí estamos sacrificando la política y ahí estamos sacrificando lo social y nos estamos quedando en una autocomplacencia del modelo de vida en el que quiero vivir, con quienes quiero vivir. Y esto es exageradamente peligroso, creo yo. Exageradamente peligroso en tanto le plantea al sistema de administración pública fenómenos para los que no tenemos herramientas ni siquiera conceptuales de cómo abordarlo, porque llevamos una tradición de más o menos unos 300 años perfeccionando el Estado y el derecho, pero este retorno a comunidades aisladas que no quieren conversar con otras y que se excusan en la búsqueda de justicia, que aunque válida en algún momento, es una excusa para poder desatar la furia. Y ahí es cuando, retomando a Nussbaum, yo creo que es prudente recordar que el valor político principal, si hacemos una línea de Cicerón en adelante, es la prudencia. Es como la prudencia es un moderador de la búsqueda de justicia en términos de nuestro relacionamiento. Yo sé que yo tengo una perspectiva muy gubernamental, yo me dedico a pensar qué cosas puede o no puede hacer los gobiernos para tratar de hacernos convivir. Mi tesis está dedicada a eso, es porque Medellín ha fallado en todo esto que llamamos de la gran transformación de Medellín en términos de generar escenarios de convivencia posible. Pero si no hacemos la pregunta desde el gobierno, sino la hacemos desde abajo, es como nosotros, como comunidades, estamos tratando alrededor de la idea bella y valiosa de las políticas de la identidad, de las políticas del reconocimiento de la subjetividad dentro de su autodeterminación y su libre expresión, la imposibilidad de reconocer la diferencia.
porque solamente estamos llegando a un punto en el que solamente podemos reconocer aquello que no sea iguales. Y esto lo vivimos con los procesos puritanos. Hay veces dicen que la Inquisición católica fue la peor, las inquisiciones más fuertes fueron las protestantes contra las brujas, contra las comunidades originarias en América del Norte, porque lo que se estaba buscando es sociedades perfectas y moralmente puras, y cualquier mancha era excusa para la hoguera. Y de pronto es por lo que yo leo, pero San Agustín es muy claro diciéndonos que todos somos seres imperfectos. No es posible que en esta vida que vivimos y en estas estructuras sociales donde todos somos seres imperfectos queramos buscar y tomemos como excusa la búsqueda de una paz y una concordia, de una paz perfecta y de una armonización perfecta para poder agredir aquello que daña nuestros sueños. Actualmente me encuentro yo trabajando un señor que me ha cambiado la vida y creo que es muy importante, el profesor Enrique Serrano Gómez. Tiene un texto que se llama La filosofía del conflicto político, y él me ha ayudado mucho a desarrollar mi intuición de mi investigación doctoral, y es que las políticas que se hacen con búsqueda de la eliminación del conflicto y no del reconocimiento del conflicto como política son exageradamente agresivas y tienen una imposibilidad estructural de producir políticas públicas, instrumentos de gestión pública que permitan el reconocimiento de la diferencia, porque están buscando la perfección. Ahora, el profesor Serrano Gómez establece de la mano de Kant una interpretación de Kant que yo nunca había encontrado, que me parece en estos momentos importante comentarla en la mesa, y es que la búsqueda de la legalidad como el máximo estandarte moral es simplemente una guía, porque no podemos actuar de manera prudente y de manera asertiva si creemos que esa búsqueda, esa persecución de lo ideal nos va a poder permitir tener una capacidad de relacionarnos, porque en la diferencia y en el pluralismo está el reconocimiento de la posibilidad del daño. Hay un texto muy bonito de una psicoanalista americana que se llama Katharina Angel, que se llama El buen sexo mañana, que habla de la vulnerabilidad que implica relacionarnos socialmente, y la búsqueda de cancelar aquello que me molesta es una búsqueda de una socialización perfecta que no existe, porque la socialización siempre va a tener algún grado de incomodidad. Siempre el otro va a representar alguna vulnerabilidad, y el derecho se supone que es el sistema de gestión del riesgo para reducir la vulnerabilidad, pero no la elimina, y cuando trata de eliminarlo lo que hace, como nos lo estaba indicando, y el gran peligro es acabar la vida o generar entornos en los cuales esa expulsión de la comunidad lleve a que otras personas acaben con su vida. Y creo que es peligroso. Creo que detrás de la persecución de la justicia de esta mano, justicia por mano propia, aquí en Colombia sabemos bastante de ello. Ya se me acabó el tiempo y quiero cerrar con lo siguiente. Creo que la búsqueda de la justicia por mano propia, como sea y bajo la modalidad que sea, así tenga un respaldo histórico, es supremamente desacertada como instrumento de relación política. Es de hecho el fin de la política como posibilidad de relación. Gracias. Muchísimas gracias, Magister David Ricardo. Muy interesante su acotación, bastante profunda, de hecho. Bueno, seguidamente vamos a dar el paso a la doctora Ariadna Aminawel, quien va a poder darnos su apreciación y su punto de vista. Doctora, tiene usted la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, pido disculpas por conectarme un poquito tarde, pasa que justo salía en esos 10 minutos de clases virtuales y bueno, alcancé a conectarme, así que bueno, les agradezco el espacio a los compañeros de FUDEPA, y también la posibilidad de discutir este informe que me parece que tiene algo que es importante o interesante, que un poco Natalia fue anticipando, que es poner en tensión o presentar un tema que es incómodo, ¿no? Voy a decir por qué es incómodo. Y yo creo que parte del quehacer intelectual tiene que ver con debatir cuestiones incómodas.
Entonces la idea de por allí de poder dar un comentario en torno al informe, por un lado felicitar porque está muy bien logrado, me interesa también debatir la tabla de la cultura de la cancelación, la buena o mala práctica, me interesa debatirla porque me parece que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Por un lado, debatirlo como una práctica que existe hoy en el campo de las redes sociales, que tiene su vinculación en el mundo online y offline, y lo sabemos. Y también quería traer a colación algo que dijo Natalia y con eso comenzar por allí la locución. Natalia dijo el tema del Scratch en Argentina, que es verdad que forma parte de un antecedente muy importante. ¿Por qué? Y también lo voy a conectar con lo que dijo David. En Argentina, el Scratch fue una herramienta utilizada por los movimientos de derechos humanos en post-dictadura, en razón de que el Poder Judicial estaba colonizado mayoritariamente por jueces progenocidas. Entonces, los movimientos de derechos humanos lo que hicieron fue comenzar a escrachar genocidas, es decir, mostrar en dónde estaban situadas las casas y visibilizarlo ante la ciudadanía y de alguna manera cancelarlo en el mundo offline, le digo yo, cancelarlo en el espacio público. ¿Por qué se hacía eso? Porque era una herramienta que había encontrado el movimiento de derechos humanos un poco para responder, ¿no?, a esa injusticia social, o yo le denomino esa asimetría en la distribución del poder. Yo también estoy de acuerdo de que debe haber pluralidad, debe abundar la pluralidad en la democracia, pero tampoco soy liberal en ese sentido o inconsciente de que esa pluralidad que se habita muchas veces es desigual, es decir, hay asimetría. Lo mismo sucede con el movimiento de mujeres. Aquí en Argentina también el movimiento de mujeres ha encontrado, ha visibilizado, ha demostrado que la justicia es claramente patriarcal. Y uno de los casos tal vez más emblemáticos, no sé si lo han escuchado los colegas de la región, ha sido el caso de Thelma Fardín, una actriz joven que fue abusada por un actor muy reconocido, y sin embargo él, por una cuestión legalista muy fina, logra llevar adelante el juicio en Brasil, en donde las normativas brasileñas finalmente lo eximen del abuso sexual con acceso carnal. Entonces, finalmente, ¿de qué ha servido la cancelación en ese caso? Por ejemplo, para visibilizar algo que luego salta a la luz, y era que era un actor que abusaba permanentemente de las colegas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto de la cultura de la cancelación? Y yo creo que está allí visibilizado en el informe, me parece que de una manera, bueno, es un informe, ¿no? No tiene como intención tal vez problematizar filosóficamente, pero sí presentar el debate, y eso es lo que me parece valioso, es esta dificultad que está puesta en el mecanismo de la cancelación dentro de lo que se denominan las zonas grises, que sería, es decir, aquellos discursos que se cuestionan porque no son moralmente aceptables, dice el informe, y coincido, y allí está también lo que decía Leonela en torno a quienes definen lo moralmente aceptable en una sociedad, ¿no? Y hay una palabra que aparece por allí que tiene que ver con el evitar el linchamiento en el siglo XXI, está muy vinculado a el decir o qué decir en los entornos sociodigitales. Y hay casos muy concretos, y esto también en torno a lo que vos decías, David, aquí también ha pasado en Argentina, un caso que fue emblemático, que fue un joven que mediante redes sociales había sido, yo soy de la Patagonia de la Argentina, de mi tierra natal, que había sido acusado de abuso sexual infantil mediante redes sociales. Entonces hubo todo un proceso y muchas organizaciones se sumaron a la cancelación del sujeto, y finalmente él se suicida y al poco tiempo las pericias determinan que había sido inocente. Ese fue un caso emblemático aquí en Argentina porque planteó, al fin y al cabo, esto que decía Natalia, que me parece súper interesante, que es el dilema de la cancelación, y que yo aquí lo coloco, me lo anoté de esa manera, tiene que ver con el yo te creo, por ejemplo, lo estoy simplificando, pero dado el tiempo, el yo te creo versus, por ejemplo, el principio de inocencia. Es decir, hasta qué punto este tipo de herramientas que fueron muy importantes, por ejemplo, como el Scratch lo fue en Argentina a los fines de un movimiento social, finalmente la ocupación, esa utilización con esos fines, por ejemplo, el caso de este joven termina reemplazando, por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Que en Argentina nos ha costado mucho poder fortalecer la justicia en el país luego de nuestras dictaduras, y finalmente atenta en algún punto, o este caso lo deja como un ejemplo, con el principio de inocencia. Entonces me parece que, y aquí sí para discutir un elemento del informe, que es interesante, en la tabla de la cultura, vieron el primer apartado que dice señales, si esa cancelación es buena o es positiva para la sociedad o no. Y dice,
en la parte de que es un peligro para la sociedad, si nuestra decisión de cancelar está meramente influenciada por líderes en redes sociales y previo a la cancelación no hacemos una reflexión. Claro, me parece que es una delgada línea, ¿no? Es decir, fíjense que acá dice que del lado de que es algo útil para la sociedad, cuando se le cierra o retira apoyo a una empresa por prácticas en contra de la ley o de la moral. La pregunta es si la cancelación viene antes de la demostración de, por ejemplo, esos grises o esas delgadas líneas, como fue el caso del chico que finalmente se suicidó en la Patagonia. Entonces me parece que nos trae estos dilemas. Yo no traigo respuestas, sino que coloco los dilemas sobre la mesa, que tienen que ver principalmente con una mirada tal vez más liberal, y que David decía, debe haber pluralismo, bueno, pero a la vez una mirada que también es la que yo comparto, que es la heterogeneidad, las asimetrías de poder. Entonces la cancelación aparece también como una herramienta para determinados movimientos sociales, para visibilizar, ¿no? Sobre todo cuando la distribución del poder es desigual en una sociedad, entonces las instituciones no están del lado muchas veces de los movimientos sociales, ¿no? Y también otro eje que me parecía también importante, cuando no urgente, discutirlo en América Latina, que es también la utilización de la cancelación por parte de movimientos sociales que ya hay en la región. En Argentina se ha consolidado en los últimos años, que son movimientos sociales antiderechos, es decir, movimientos sociales que abonan por el retroceso de los derechos de las mayorías, los existen. En Argentina tuvimos el caso de la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en donde se fueron consolidando movimientos sociales antiaborto, se les llama aquí, y por lo tanto, esos movimientos sociales también ejecutan, implementan la cultura de la cancelación. Lo contaba Leonela en su exposición. Por ejemplo, fue el caso de Lali Espósito, una cantante que está muy vinculada a los derechos de las mujeres y de las diversidades, y además aquí en Argentina, y creo que también es una particularidad del mundo y de la región, se ha consolidado también una derecha que está en contra de los avances en términos de derechos civiles, y que también hace uso de la cultura de la cancelación. Entonces me parece que también tenemos que discutir, me parece que el componente ideológico finalmente, como la cultura de la cancelación es una herramienta que actualmente está siendo utilizada no solo para democratizar, no solo para visibilizar, no solo para sensibilizar, sino que también está siendo utilizada por los sectores en nuestro país de extrema derecha, que no son sectores chicos, son sectores grandes, organizados, y que están atacando permanentemente influencers, figuras representantes de la opinión pública, periodistas, dirigentes políticos. Tuvimos también el caso de Ofelia Fernández, que es una legisladora joven en Argentina, que también padeció la cultura de la cancelación. Entonces, me parece que es por allí discutirlo, vuelvo a insistir, como herramienta. Me pareció súper interesante la tabla, pero bueno, traigo a colación este tema de los dilemas, ¿no? El dilema de la mirada tal vez más liberal clásica, la mirada o la perspectiva o el paradigma vinculado a la distribución desigual del poder en las sociedades, que muchas veces en las instituciones están los sectores concentrados del poder, que no necesariamente son democratizadores o democratizantes. Y por otro lado también me parece la perspectiva del Estado de Derecho en términos del debido proceso, ¿no? ¿Qué tanto, es algo que yo no tengo estudiado personalmente, pero es una pregunta que tengo, qué tanto ha influenciado en el último tiempo la opinión pública en las redes sociales en el mundo offline, ¿no? Es decir, en el mundo por fuera de las plataformas sociodigitales? Y bueno, finalmente, un poco para cerrar y no abundar y ser respetuoso también con el tiempo, un tema que sí, por supuesto, es para discutirlo, que está esbozado, por supuesto, en el informe, en un apartado, pero que es, yo creo que el tema también, que es el rol del capitalismo de plataformas o de las grandes corporaciones o de las Big Tech vinculadas a la comunicación. ¿Por qué? Porque ya está bastante estudiado aquí en Argentina y creo que en el mundo, el rol que tienen en torno a la construcción de burbujas comunicacionales, y además el favorecimiento a estas famosas, aquí le decimos grietas o divisiones sociales muy violentas, y el favorecimiento también a la circulación de noticias falsas y de discursos de odio. Hay varios estudios, Natalia Uguete es una exponente aquí en Argentina, Sibo Weisbord también viene aportando al respecto, Ernesto Calvo. Me parece interesante para debatirlo porque no es menor que estén autorreguladas. Y por lo tanto aquí también colisiona un debate que me parece interesante, digo, son los desafíos del siglo XXI, que tiene el Estado en el siglo XXI, y que tiene que ver con la libertad de expresión en las plataformas sociodigitales, por un lado,
Y por otro lado, la autorregulación que tienen estas grandes corporaciones y que ha estado demostrado aquí en Argentina, no son neutrales y en sus algoritmos no son neutrales. De hecho, favorecen la efervescencia social y favorecen la división social. Cito un último ejemplo como para demostrar esto, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de nuestra nación, contra Google. Lo comento muy brevemente para que se vea esto de la importancia de pensar las plataformas sociodigitales. Se buscaba el nombre de ella y aparecía o autocompletaba Google con una noticia falsa, que generaba odio, que generaba violencia y que estaba comprobado que era una noticia falsa acusada de un caso de corrupción. Ella hace una demanda al buscador, pero bueno, ella es una vicepresidenta que tiene además poder económico para al fin y al cabo llevar una demanda, pero pensemos siempre en un sujeto individual. Hace una demanda pidiéndole al buscador que clarifique el algoritmo, por qué completaba así con una noticia falsa. Y el buscador, que es el buscador más importante, me parece que hoy del mundo, que está anexado en todos los celulares, decía que no iban a abrir el algoritmo por secreto comercial. Entonces, bueno, sigue la causa todavía en la justicia, pero también es una manera de demostrar o de dejar en claro, es un caso emblemático para que podamos pensar o discutir el rol de estas plataformas autorreguladas, que finalmente no está transparentado ni el algoritmo, ni tampoco, bueno, finalmente los mecanismos mediante los cuales también se van creando estas burbujas, y muchas veces también circulan las noticias falsas y los discursos de odio. Bueno, por allí está mi aporte, agradezco el espacio, pido nuevamente disculpas por conectarme un poco tarde y por supuesto muy atenta aquí a las y los colegas. Doctora, muchísimas gracias por su apreciación bastante estructurada. Bueno, sin más, damos pase a nuestra siguiente panelista, la licenciada Karen García. Tiene usted la palabra. Rodrigo, discúlpame, vi que Karen acaba de dejar un mensaje que está lloviendo torrencial y se está quedando sin internet. No sé si lo has Sí, podido ver. Es me lo probable que acabo de no, ver. es probable que haya salido de la reunión hace un instante que nos envió ese mensaje. No hay ningún problema. Pasamos al siguiente panelista, por favor. Es el referente experto en las corrientes de la Red Federal de Estudios Electorales, el señor Agustín Sebastián Caralevaro. Si está presente, tiene usted la palabra. Buenas noches a todos y a todas. La verdad que después de sus exposiciones, tratar de decir algo que está a la altura se vuelve algo difícil, pero me gustaría hacer referencia acerca del informe. Me pareció muy bueno los enfoques que han desarrollado y bueno, me propuse analizarlo también utilizando un método que generalmente lo usamos aquí en el nordeste de Argentina para observar cuál es el comportamiento antisemita en las provincias de Corrientes, de Misiones, de Chaco y de Formosa. Y me parece muy interesante que hablemos sobre estos temas porque tenemos algunos hechos bien locales y bueno, me dan distintas perspectivas. Al informe lo analicé bajo tres enfoques, o considero que deberíamos analizarlo desde tres enfoques. Uno es el esencialmente psicológico que fue propuesto por Leonard Love, después uno sociológico. Para eso, bueno, complementé esa tablita que está en el informe con otras variables y las tomé del libro Persuasión de Masas de Merton del 46. Y luego también le di un enfoque al análisis del contenido de la cancelación y para eso utilicé a Berelson, Lasserfeld y Laswell. Sé que tengo muy poco tiempo para hablar de eso, pero me gustaría hablar desde el punto de vista de la cancelación, si es utilizado por gobiernos totalitarios o por movimientos que estuvieron mencionando, tal vez como los antiderechos u otros tipos de movimientos que puedan lograr esto de la cancelación, ¿no? Entonces, veo que hay en desplazamiento de esta estrategia una táctica propagandística que lo que logra o lo que hace es impedir cualquier debate racional contra la persona que se está mencionando o sobre el grupo de personas al cual se está intentando cancelar, ¿no? Y si surge
algo relacionado a este grupo se lo vincula con un problema o se intenta callarlo de alguna manera. También analizando más precisamente la plataforma de YouTube, que es esta plataforma de broadcasting, lo callamos en la cancelación a determinadas personas o determinados grupos que pertenecen al pueblo judío. Son expresiones idiomáticas que son utilizadas a través de hashtags, y que eso además los vincula con otras plataformas de redes sociales como Telegram o Twitter, Instagram o Facebook. Y bueno, lo que hacen es desvincular a la persona de estas expresiones idiomáticas con su ideología, con su idiosincrasia, distorsionan su ideología política y anulan también la conciencia en todas sus barreras, ¿no? Las educacionales, las religiosas, las humanas. Hay técnicas que fueron elaboradas por Joseph Goebbels, que fue uno de los funcionarios que ayudaba a Hitler a cumplir con su cometido en la Alemania nazi. Y lo que lograba era que a través de estas estrategias, tanto en la calle, en la fábrica, en la panadería, en el tren, en el subterráneo, donde se reúnan 10 o más personas, era suficiente como para despertar esa ira o esa agresividad que hoy hablaba David más adelante. Después hay otro principio más, que es el principio del movimiento continuo, que se podría trasladar también a esto de la cancelación. La cancelación también podría llegar a tener una ideología de base, y también es muy importante el escenario en el cual está ocurriendo la cancelación, porque son a través de pantallas en donde la totalidad de la mente está enfocada en la pantalla, y eso hace que el mensaje pueda llegar de una manera distinta a lo que ocurría en su momento en la Alemania nazi con el cine, ¿no? Estas estrategias fueron utilizadas tanto en el cine, también se comprueban elementos de la propaganda, en sentencias de los tribunales, y también en las clases universitarias habían estos elementos. Más precisamente me preocupa la situación de YouTube, porque en 2015, entre personas de entre 18 y 49 años que hablaba hoy Natalia, habían incrementado su presencia en YouTube en un 74%, y para 2025 se estima que la mitad de los usuarios menores de 32 años ya no van a tener, por ejemplo, cable, sino que toda la información va a ser a través de estas redes sociales, ¿no? Esto está en un artículo de Howard Blumenstein, Think with Google. Y con respecto al Observatorio de la Gaia, que es una organización que habla sobre estos temas aquí en la Argentina, habla de la presencia de los troles, cómo influencia el troll en todo este proceso de la cancelación. Y hay hablando de casos paradigmáticos, para no seguir con los casos que hablaron de Argentina, Leonela y Aimé, hay una situación, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, y estaba leyendo hoy en un artículo de Guardian que hubo una campaña para un partido de fútbol que fue justamente coincidía con el Día de la Recordación del Holocausto, en donde la selección española presentaba una camiseta de fútbol, y esa camiseta tenía como una aplicación que le podías poner tu nombre y con un hashtag compartir la camiseta. Ese día movimientos antisemitas coparon la aplicación y se empezaron a producir camisetas virtuales con expresiones idiomáticas en contra de la comunidad judía, y lo que lograron fue que Adidas le dé baja la camiseta y se dé baja el espacio en donde se daba la aplicación, todos los tweets y demás. Hay otros casos que, bueno, por cuestiones de tiempo no voy a ahondar. Pero bueno, con eso me parece que si a alguien le interesa podríamos ampliar un poco más el debate, y obviamente que estoy aprendiendo de
de sus aportes y me parece muy interesante que estemos hablando sobre estos temas, a pesar de que ya pasamos hace un montón del mundo 1.0 al mundo 2.0. Me parece que el crecimiento de este tipo de plataformas es exponencial y está dejando atrás a la radio, a la tele, y es bueno que lo estemos charlando. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedo dispuesto para seguir trabajando junto a ustedes. Muchísimas gracias, Agustín, por tu apreciación muy buena. De hecho, pasamos ya a la parte en la que, bueno, se puede andar el banco de preguntas y, si lo permiten, el pequeño coordinador presente, quisiera dar unas acotaciones. De hecho, fue muy enriquecedor poder escuchar muchas perspectivas. Yo estuve anotando, enriqueciéndome un poco más con cada perspectiva suya. Y bueno, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Con lo que dijo David, con lo que dijo Ariana, con respecto a la razón y a la justicia. Me gustaría enfocar mucho estas dos palabras, porque la razón, de hecho, fue algo que lo saqué de un libro de Arendel que mostraba lo siguiente, y la cito, ¿no? La racionalidad comunicativa es, además de la capacidad de razonar, es la disposición de aprender. Yo rescato esta frase, ¿por qué? Porque si nosotros lo podemos ver en un post, por ejemplo, en Twitter, en Facebook o en Instagram, sobre un hashtag que se ha vuelto viral por censurar a alguien, nos damos cuenta que la justificación de su censura muchas veces es inapropiada o no tiene, llamémoslo así, una razón alguna. Y entonces hemos visto, se puede ver que los comentarios que puedan tener, la oposición que puedan tener al juicio de esta persona, al juicio de esta empresa o al juicio de un grupo quizás, no tiene muchas veces el tema de la razón. Y ahí es donde me gustaría enfocar un poco el tema de la justicia, ¿no? Cómo es que se pueda interlazar eso, enlazar, mejor dicho, la razón con la justicia. Si bien es cierto, dentro de los derechos humanos, dentro del jus horum, la justicia se maneja netamente en la razón, pues los derechos humanos se basan en la razón. Pero si nosotros ya empezamos a manejar el parámetro, a manejar el marco de lo que es justicia, de lo que es moral, de lo que se tiene que criticar, de lo que no se tiene que criticar, pues se están viendo bastantes dilemas o bastantes raíces que no están justificadas propiamente dichas. Si es que nosotros vamos a apoyar a un grupo, por ejemplo, como lo decía Agustín, a un grupo que es antisemita, claro, para lo que es un grupo que tiene tenido herencia judía, pues va a tener la peor de las descripciones para este grupo, ¿no? Pero para el grupo que está manejando este término antisemita, no va a ser así. Entonces, ahí en ese punto de discusión, en ese punto de posicionamiento de su razón, considero que está contraviniendo a la misma. Es decir, que no están aprendiendo a poder plasmar lo que ellos quieren decir. Como menciono y sigo posicionándome en el tema del concepto de la razón, que también se quita esa parte de aprender. Yo considero que se quita la parte de aprender al momento de razonar. ¿Por qué? Porque ya se está viviendo en una artificialidad. De hecho, David lo manejaba, ¿no? Me explicaba un poco y profundizaba un poco el tema de la artificialidad de lo que se está viviendo ahora sobre el tema de las redes sociales. Y sí, es cierto, las redes sociales han manejado la artificialidad de las emociones, considero, y esto mismo afecta a la razón, porque ya no se busca o ya no se tiene dentro de las redes sociales un punto, llamémoslo así, sensible. Se ha exhumado el tema de la empatía, tampoco existe empatía. Y esto es como que una amalgama de factores que desenlazan al punto negativo de lo que son las censuras. Si bien es cierto, las censuras iniciaron con un tema positivo, pues yo creo que esta amalgama, lo que acabamos de mencionar sobre la racionalización, la mala praxis de la justicia, de la artificialidad de las emociones, han hecho de que justamente la censura se haya llevado, se haya conducido a un tema negativo. Y mucho aún, mucho peor, si es que nosotros estamos en una sociedad artificial dentro de las redes sociales, como David lo mencionaba, haciendo un avatar,
¿no? No voy a tener la imagen humana o como voy a ver una percepción humana de lo que puede estar bien o lo que puede estar mal. Lo único que va a salir es el juicio crítico, según, bueno, el juicio ni siquiera crítico, ¿no? Es un juicio que carece muchamente de razón. Y para mí, dentro de un punto de vista mío, considero que pues, esta amalgama de factores hacen que tome un camino pues equivocado y haya tomado el camino equivocado del tema de la censura. Bueno, gracias también por pequeño espacio de su tiempo y ya por finalizar, si es que no podemos tomar ya, sí, José María. ¿Puedo usar la palabra? Sí, sí, adelante. Bueno, quería hablar rápidamente. En este momento voy a hablar como José María, no como presidente de FUDEPA. Son temas, visiones personales, instituciones muy diversas y hay posiciones de lo más distintas. Yo empezaría primero agradeciendo a todos los que han hablado y a teatralizar o llevar al ridículo algunos puntos de esta discusión. Para empezar, les envío una foto de esta persona que es el tío de mi nena que la abusó. Por favor, compañeros, multiplíquenla. Hagan redes y hagan solidaridad para tratar de que este violador y mala persona reciba el castigo que merece, porque la justicia no me ha hecho caso. Compártanla, multiplíquenla. Y ahí andan evangelistas en todas las redes sociales cazando aborteras, mujeres asesinas de bebés. Escrachémosla, organicémonos. Ahí está la foto. Fíjense, esta mujer habló bien del aborto. Una asesina más de niños. Multipliquen el cartel. Escráchenla por todo el país. Y ahí andan otros que dicen, ahí está el violador, hay un violador en el barrio. Escrachémoslo y si es posible, vayamos a la casa y quemémosla. En la Argentina hay 3, 4 quemas de vivienda por año de hordas de vecinos en solidaridad contra el violador del barrio, del cual el 70% siempre fue inocente años después. Pero ahí vamos, en solidaridad con las víctimas, a quemar esa casa de violadores tremendo. O ahí también tenemos a esos trabajadores que acaban de ser echados de una fábrica y que muestran la riqueza del patrón y muestran las fotos de la mujer del patrón que tiene un auto nuevo cuando a nosotros nos echaron. Vamos, escrachémosla a esa mujer, a esos patrones asesinos, organicémonos nosotros los despedidos, nosotros las víctimas de este tío, nosotros las víctimas del aborto, nosotros las víctimas de los abusos, organicémonos todos y vayamos. Solidarícense. O tenemos, qué sé yo, ahora la nueva moda que equipara las fuerzas con un movimiento derechista cazando zurdos o izquierdistas. Ahí hay una izquierdista que representa a los socialistas, que han dejado 50 millones de muertos con las dictaduras comunistas. Esa es comunista, esa ha opinado y es comunista. Y ahí vienen una horda de opiniones contra esa yegua comunista que esconde su visión socialista, pero que en realidad... ¿Hay algo más parecido a la selva y a la pérdida del Estado de Derecho y de la democracia que esta multiplicación simbólica de justicia por propia mano, de débiles con fuertes, de ideas distintas? ¿Hay algo más predemocrático que esto como generalización de conductas? Para mí no. Y para mí esta ambigüedad entre te creo y el derecho, entre te creo y el principio de inocencia, entre te creo y los derechos humanos básicos nos va a llevar a un proceso de generalización, porque ¿qué hemos aprendido en la década de 60, 70 y 80 en América Latina? Que las herramientas que ponen los débiles para violar normas de derecho en pro de la justicia son rápidamente tomadas por los poderosos en su propio beneficio. Ah, ¿ustedes quieren ir por las armas a construir el paraíso? Ah, son las armas, las herramientas, no hay ningún problema. Las vamos a usar nosotros también. Ah, ¿es el scratch la onda? Ah, no hay ningún problema. Vamos nosotros también. Nosotros movimientos poderosos, empresarios, mediáticos. Si esas son las reglas de juego, vamos todos hacia allá.
¿Y si les propongo que hagamos una cosa un poco menos cobarde y en vez de hacer todo esto por las redes, ¿por qué no lo hacemos físicamente? No seamos tan cobardes de hacernos los jueces populares cruzados en las redes. Hagámoslo físicamente, como dice el compañero. ¿Por qué no vamos al aula? ¿Por qué no vamos a la casa del violador? ¿Por qué no vamos a la casa del patrón? ¿Por qué no? Y ya en vez de escracharle con fotos, le quemamos la casa. O le escrachamos toda la casa, o se la destruimos. ¿Por qué no damos ese paso valiente en la lucha por la justicia popular, de género, de religión? Me parece un horror la ambigüedad frente a esta generalización de prácticas políticas en redes sociales. Me parece que ser ambiguo en esto es jugar a favor de las peores prácticas violatorias de los derechos humanos, que en principio nacen de los débiles contra los fuertes, por lo tanto nos generan simpatía. Siempre la lucha del débil genera simpatía, empatía, pero habilita metodologías que no pueden ser habilitadas. La violación, el asesinato, la condena a muerte, la condena de la intimidad, no pueden ser habilitadas como reglas de juego válidas en la lucha por los derechos humanos. Porque una vez que lo habilitamos, el destino es muy, muy, muy catastrófico. Y por último, porque tengo mucho para decir, pero yo no fui orador hoy y no soy un especialista, es el tema de la condena a muerte. Los movimientos justicieros siempre han planteado la idea de que su grega, que su grupo, debe tener debido proceso y que la condena debe contemplar todos los atenuantes. Para dar un ejemplo sencillo, los movimientos de izquierda en la Argentina, ¿qué piden del pibe chorro? El pibe asesino, el que para robar un celular termina matando. No. Condena, pero moligerada por su historia, por su vida, por el sistema, por la injusticia. Entonces no podemos condenar a ese chico a 25 años de prisión porque es víctima de todos los atenuantes al grupo gregario al que pertenezco o al grupo, a la visión ideológica. Ahora, con el escrachado que acepta es condena a muerte, porque no es un escrache por un año. Si a vos te acusan de abusador en la universidad, o te acusan de abusador en el partido político, o te acusan de patrón asesino de echar gente cuando vivís en la riqueza, no se te da un tiempo de condena. Se te instala la condena y cada vez que surjas, vos no eras el de los que echó a los obreros hace unos 10 años atrás. Vos no eras el profesor que una vez, a vos, mirá dónde te volví a encontrar después de tantos años, acá estabas escondido, es decir, la condena continúa, es eterna. Cosa de lo más reaccionaria al Estado de Derecho, no hay nada más reaccionario y violatorio de los derechos humanos que no tener compensaciones de pena en relación a delito. Esto es lo que estamos habilitando en el juego de las redes sociales, ahora con la novedad de que entró la derecha de lleno, liderada por Trump. Digamos, las redes las voy a usar de lleno como la usaban ustedes, el movimiento verde, el movimiento Me Too, el movimiento, ahora me toca a mí. Y acá en la Argentina versión Milei. Entonces ya estamos todos en ese juego. Si lo generalizamos un poquito, si lo proyectamos un poquito, ¿a dónde nos lleva? Me parece un horror. Disculpen la extensión. Gracias. Muchísimas gracias, señor José María. Doctora Natalia, levantó la mano. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero me parece interesante todo el funcionamiento que hace José María, ¿no? Me parece muy pertinente. Pero además, a ver, pienso que creo que estamos confundiendo fenómenos. O sea, no es lo mismo, yo creo, que la cancelación, que el bloqueo, que el ataque, que el scratch y que la censura. Son, digamos, son similares, pero no son lo mismo. Y no es bueno confundirlos porque podemos generar más confusión de la que ya existe, ¿no? Entonces digo, esto es para otra discusión, pero hay que tener claro que no es lo mismo. Luego yo, de lo que dice José María, yo he tenido estas preocupaciones, ¿no es cierto? Y siempre he dicho, los movimientos por los derechos humanos, los movimientos emancipatorios tienen que ir más allá de lo mejor que tiene este sistema, que tiene un montón de cosas peores, horribles.
pero justamente de lo mejor que tiene que tratar de ir un paso más allá, ¿verdad? Y eso me ha preocupado y me preocupa más. En mi país ahorita está viviendo, y David me va a comprender quizás más porque ya han vivido. El Ecuador ahora está envuelto en una ola de violencia impensable, impensable. Está entre los 10 países más violentos del mundo, creo ya. Y claro, y pasa esto que dice, ¿no? Que ahora todo niño pobre es visto como sicario, ¿no? Y la gente sale con galones de gasolina, ¿no? A querer quemar a la gente. Ya quemaron a un indigente diciendo que era uno de ladrón, y no era nada, era un indigente que recogía botellas en la noche. Entonces, lo que dijo José María, a mí sí me parece que hay que detenerse, no ahora, pero creo que es un tema que debe ser asumido por la sociedad con responsabilidad y por el pensamiento, por la academia, por la intelectualidad, porque creo que estamos viviendo un momento de desinstitucionalización terriblemente peligrosa. Terriblemente peligrosa. Y no defiendo esta institución, pero tiene que haber institución, ¿no es cierto? Que es para mí el tema de todos estos procesos revolucionarios que desmontan códigos. Digo, sí, pero a lo que desmontamos tenemos que construir otros códigos, porque si no aparece este libertinaje, ¿no? Que mientras, o sea, esto que decían del señor Milei, ¿no? Y aquí también tenemos una candidata a la vicepresidencia de estos libertarios que hablan cualquier cosa. El señor Milei sale, y con esto termino para ver lo monstruoso que es esto, ¿no? Sale con una motosierra prendida en me parece que un mitin que tuvo, y yo que estoy cerca de Colombia, y David me dirá, ¿no? La motosierra en estos nuestros países es un símbolo de terror, o sea, es el símbolo de la peor violación de los derechos humanos al pueblo colombiano, y de paso a los pueblos de frontera, ¿no? Con Colombia. Y este señor sale con una motosierra, o sea, sin importarle nada, ¿no? Entonces digo, el problema es que un mundo se está cayendo, y tenemos que tratar de poner los códigos mucho más humanizantes, mucho más respetuosos, porque si no van a criminalizar el poder todavía que está en vigencia, y va a perseguir todo, ¿no es cierto? Con los falsos positivos judiciales, con los falsos positivos. Entonces, yo agradezco esta posibilidad de discutir más allá de lo políticamente correcto, pero sí de lo responsable socialmente. Eso nomás quería decir, y gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted por su contestación, doctora Natalia. Magíster David, usted tiene la palabra. Muchas gracias. A través de las intervenciones, la última, la de José María y la de la profesora Natalia, creo que el problema principal es la pérdida de legitimidad del Estado y de capacidad, porque es que no solamente es de legitimidad, es de capacidad del Estado para hacerse legítimo como mecanismo de resolución de problemas sociales. Y eso es lo que lleva y está en la base de la búsqueda de justicia por mano propia. Sí, el aparato de administración pública, no, es que hace 15 días estaba en un proyecto de investigación en el que estoy, que es de desarrollo de capacidades municipales de gobiernos locales, regado por todo el departamento de Antioquia, pues que es como la provincia en la que yo estoy. Estaba trabajando con inspectores de policía. El inspector de policía en Colombia es la máxima figura jurídica de justicia cercana. Mi vecino está construyendo el edificio contra las normas urbanísticas, entonces tengo que hacer algo, o hay mucho ruido, o hay violencia intrafamiliar, y son figuras que en Colombia están supremamente desfinanciadas, pero las que no están desfinanciadas son las de los paramilitares. Y esas se hacen legítimas porque no están desfinanciadas y porque pueden resolverle los problemas. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar por el lado de rescatar lo gubernamental y las búsquedas de sistemas no justicia, sino de un sistema gubernamental de derecho, no justicia en el absoluto moral, sino un sistema gubernamental. El reto es pensar en el Estado funcional, en un Estado que sea capaz de darle respuesta a las demandas de la comunidad, para que la comunidad no busque soluciones desacertadas, como el caso que estaba
indicando la profesora Natalia con el habitante en situación de calle. Aquí en Colombia es muy común, ahorita como lo estaba diciendo el profesor José María, aquí en Colombia es muy común, en los barrios la gente hace justicia y entonces lo matan por loca y lo matan por guerrillero o lo matan por paraco o lo matan por perra o lo matan por una gran cantidad de calificativos que salen de las aspiraciones de quienes controlan el territorio cuando el Estado no es capaz. Y para mí la pregunta es, la comprensión teórica está bien, pero para mí la pregunta es, ¿qué herramientas puede tener un Estado o los Estados en general, la democracia liberal? Prefiero hablar en términos no teóricos, sino en términos pragmáticos, en un sistema gubernamental, ¿cómo puede legitimarse para, a través del derecho, regular las problemáticas sociales? Y esa es una pregunta que creo que me desborda, pero es una pregunta constante porque si el Estado no es capaz de responder, la gente, la población, las comunidades y las demandas no se van a dejar esperar. Y es un esfuerzo que creo que desde la academia y también desde la praxis, la proyección a la praxis de nuestra función académica debería pensar es cómo legitimamos o cómo relegitimamos, cómo aumentamos la capacidad de acción de los aparatos gubernamentales para satisfacer los mínimos de convivencia. Muchas gracias, yo quería decir eso. Muchísimas gracias, David, por tu intervención. Si alguna otra persona en el panel le gustaría intervenir en el espacio abierto. Leonela tenía la mano levantada, si no estoy mal. Tenía la mano levantada y preferían que me den el permiso, así como. Ah, Era bien adelante, portada. tiene la palabra. Sí, no, algo muy, muy interesante que dijo David que quería retomar y que también en parte para mí como que resume bastante todo esto que venimos hablando, es esta idea de, bueno, de la pérdida de capacidad simbólica, ¿no? También del Estado, de definir qué es aquello que es lo legítimo, ¿no? Y con lo que veníamos hablando hoy, o sea, apenas arrancamos a debatir entre todos, la cuestión de, bueno, esto de la avanzada de las derechas, acá en Argentina el caso de Milei, y cómo también yo pensaba de las discusiones que se dieron en redes y sobre todo en Twitter, que bueno, yo transito mucho Twitter, cuestiones, por ejemplo, de, no sé, afirmaciones de Milei, o bueno, en estos días de Marra, también un candidato del mismo espacio, de mencionar, bueno, cuáles serían los ministerios que cerrarían, ¿no? Entre ellos, cerrarían CONICET, como el principal instituto que financia acá a los investigadores de Argentina. Bueno, obviamente cerrar el Ministerio de la Mujer, etcétera, y un largo etcétera de ministerios que cerrarían. Y cómo me pasó, ¿no? De hecho, con varios colegas, de decir, bueno, no repliquemos las afirmaciones de Milei o, por ejemplo, de Marra en redes sociales porque es darle visibilidad a esas voces. Cuando desde el otro lado estamos aquellos que queremos tener una presencia en redes y militar, pongo 20 millones de comillas, esa disputa de sentidos también en redes sociales. Y desde el otro lado se plantea esta cuestión de, no, en realidad lo que estás haciendo es visibilizar esas afirmaciones, cuando desde el otro lado planteamos esta cuestión de, no, son disputas de sentidos. Cuando se le está disputando, por ejemplo, en este caso al Estado, el Estado que financia la educación, el Estado que financia el conocimiento, la investigación, que financia la protección de mujeres y, bueno, otras orientaciones, cupos trans, por ejemplo, etcétera, etcétera. Devolverle esa legitimidad al Estado, visibilizarlo a eso, y es disputar sentidos. No es tan solo el hecho de decir, bueno, les estamos dando visibilidad a lo que ellos ya dijeron. Lo que está diciendo la derecha ya está acá. O sea, ya está, son sentidos que están circulando, son sentidos que de hecho me dan la impresión a mí que dejamos circular, o sea, que no les pusimos un freno en su momento, que les abrimos ese espacio. Porque hace un momento yo decía hoy en mi exposición de esto de, bueno, hace unos años pensábamos que reivindicaciones a la última dictadura cívico-militar
eran cuestiones que ya no eran legítimas, o sea, que ya no era, no estaba habilitado de seguir hablando de eso. Era una discusión que, listo, estamos acá para decir nunca más y no permitir, bueno, que esto sea parte de la discusión democrática como algo válido, ¿no? O sea, esto es lo no democrático y lo tenemos acá presente otra vez. Bueno, siempre estuvieron ahí presentes, ¿no? Pero es otra vez habilitarles ese discurso y cómo incluso desde las redes sociales, repito otra vez con colegas, de enfrentar, vernos en un propio enfrentamiento, ¿no? Diciendo que uno creería que somos un nosotros frente a ese otro, y era la discusión por, bueno, ¿cómo usamos las redes sociales? ¿Usamos las redes sociales para visibilizarlos? No sé, para mí las redes sociales también en parte es para disputarles esos sentidos, que son sentidos que ya son parte del sentido común, son sentidos que hay que disputarles y marcar que no son legítimos, y que para mí la lucha que podemos hacer también en redes sociales. Hoy también decía Aimé, bueno, ¿cuál es el sentido de la cancelación, por ejemplo, con el caso de Telma Fardín? Que yo me hago eco también de esas dudas, ¿no? Que yo también decía de, bueno, qué tanto lo que pasa en redes sociales después se replica en lo que es la opinión pública, ¿no? Que incluso, por ejemplo, hoy hace un momento yo hablaba de CONICET, bueno, qué tanto de esto después se replicó en el resto de la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto les importa además de becarios e investigadores? Y son dudas que uno tiene, ¿no? Bueno, a ver, las redes generan este impacto negativo que personas canceladas se han visto tan desesperadas por no poder enfrentar todo ese tsunami de gente despidiendo odio, que se han llegado a suicidar, ¿no? Y por el otro lado tenemos que decir, bueno, a ver, también las redes que pueden servir como cierto escrache o cancelación social ante faltas de justicia, pero después vemos que no es tal. No. Es muy interesante cómo las redes sociales, incluso nosotros mismos, nos plantean unas propias contradicciones, como recién decía José María, perdón, María José, no sé si estoy intercambiando mal el nombre, de cómo desde lo moral también nos interpela. Bueno, no sé, a mí alguien me dice, esta persona abusó de mi hija, por favor acompáñame a hacerlo. Y yo pensaba, digo, yo lo haría. Yo inmediatamente lo haría. Y después decía, no, a ver, ¿de qué estamos hablando acá? Que hay que tener un momento de reflexión, de pensar. Obviamente no sería parte de las personas que van a linchar a alguien acusado, que quiero aclararlo. No, yo sé que termina siendo cancelada. Pero son cosas como nos atraviesan, las millones de dudas que nos empezamos a plantear, ¿no? De, bueno, ¿tiene impacto, no tiene impacto? Visibilizamos a aquellos quienes no nos caen bien, o les estamos disputando sentidos. ¿Qué está haciendo el Estado en todo esto, no? ¿Qué es lo que están diciendo nuestros representantes, nuestros gobernantes respecto a esto? No sé, por ejemplo, acá en Argentina está Milei, que se está presentando con sierras, invitando incluso a ir a sus presentaciones con sierras y machetes, y desde el otro lado, desde lo que sería el oficialismo, la oposición a Milei, siento que hay mucho silencio también desde ese lado, y bueno, ahí sirven las redes también como para discutir sentidos, no sirven, no sé, me quedan muchas dudas, pero me parece muy importante también, como decía hoy, de tener estos espacios de poder hablar. Yo hoy cuando pensaba, estos días cuando pensaba en la presentación de hoy, me había olvidado esta cosa muy importante que marcó David, ¿no? Bueno, ¿qué hace el Estado en todo esto? Que parece que es muy importante retomar, y bueno, después de lo que decía Natal, Aimé y Agustín, bueno, cómo hacemos distinciones o ampliar tipologías de todo esto que estamos analizando, ¿no? Bueno, quería hacer nada más ese comentario, porque yo me extendí un poco, sabrán disculparme, pero nada, son temas que me parece que son importantes y bueno, a mí lo personal me apasiona y cuando yo me apasiono, no respiro. Gracias. Muy gracias y muchas gracias. Interesante participación, Leonela. Bueno, dada la hora, hemos pronosticado más o menos previsto hasta las 9 de la noche, hora argentina. Y bueno, yo quería cerrar, si me lo permite el panel, poniendo algo en el aire, ¿no? Que me gustaría
y el cual hemos puesto hincapié a todos, que es el poder extender más este tipo de debates, extender más, de hecho, este debate. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Natalia mencionó que se están confundiendo no se está usando la terminología necesaria sobre el tema de los scratches, la cancelación y la censura, que no son lo mismo, claro. Lo que lo podremos tergiversar desde una perspectiva más populista, ¿no? Eso no pues lo va a llevar o lo va a derivar a que sean lo mismo. Entonces, con el permiso quizás de José María, Fudepa, podamos poner en el aire un tema que es manejar la terminología sobre los scratches, la cancelación y la censura, como un debate mucho más ampliado, ¿no? En el tema de justamente eso, la violencia en redes sociales. Bueno, sin más, si es que alguien quiere decir algo para ya terminar y cerrar, doy la palabra a José María, el profesor José María. No, Adelante. nada más, chicos. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Tenemos a los que les puede interesar la mesa sobre crisis hídrica en América Latina y gobernanza del agua, con el informe de FUDEPA sobre el tema y el Observatorio del Agua, que es otro quilombo enorme, el problema del agua. Saludos, los esperamos a los que les interese el jueves que viene. Gracias y seguimos comunicando. Chao. Gracias. Muchas gracias.